¿Alguna vez sentiste que tu mundo se partía en silencio, sin aviso? Un día todo parece estable y al siguiente algo se rompe. Las personas cambian, los planes se desmoronan y lo que antes te daba sentido ahora parece polvo entre los dedos. Es ese instante en el que todo se derrumba y el ruido del caos te deja sordo por dentro. No sabes si llorar, gritar o simplemente rendirte. Pero si estás viviendo ese derrumbe, no te vayas, porque lo que vas a escuchar hoy puede devolverte la calma que pensabas perdida. El Corán enseña algo que pocos conocen, incluso cuando todo se derrumba. La fe no se pierde, se revela. Porque la fe más pura no nace en los días de calma, nace cuando no entiendes nada, cuando el corazón tiembla y el alma pregunta, ¿dónde estás? Alá. En esos momentos donde el caos parece tragarte, el Corán se convierte en tu faro. Cada versículo es como una cuerda invisible que te sostiene cuando crees que ya no hay salida. Y aunque no puedas verlo, Alá está allí, sosteniendo los fragmentos de tu historia, mientras tú solo ves ruinas. Este video no es una lección, es un espejo, un recordatorio de que no estás solo en tu derrumbe. Antes de ti, profetas, creyentes y almas justas también sintieron que todo se apagaba. Ellos también dudaron, también lloraron, también se quebraron, pero encontraron en el Corán una voz que decía, no temas, estoy contigo. Esa promesa se repite desde el principio de los tiempos, y hoy esa misma promesa está llegando a ti. Tal vez este sea el mensaje por el que estuviste orando en silencio. Tal vez Alá quiso que justo hoy escuches lo que estás a punto de oír. Porque el Corán no solo enseña a tener fe, enseña a mantenerla en medio del caos, cuando la mente ya no puede sostener lo que el corazón siente. Y si te quedas conmigo, descubrirás cómo los versos que transformaron la oscuridad de los profetas pueden también reconstruir la tuya. Hay algo escondido en estas palabras, un secreto que solo los corazones atentos perciben, una llave que abre la puerta entre la desesperación y la paz. Pocas personas lo saben, y menos aún lo practican. Pero tú estás aquí, y eso no es casualidad. Este mensaje no llegó a ti por algoritmo, sino por decreto, porque cuando todo se derrumba, Alá no te está castigando, te está llamando. Te está invitando a regresar a Él, a recordar que incluso el caos obedece a su sabiduría. Así que escucha con el alma, no busques explicaciones, busca señales, porque lo que el Corán está a punto de revelarte puede cambiar la forma en que enfrentas tu dolor, tu miedo y tu silencio. Esto no es solo un video, es una conversación entre tu corazón y tu Creador. Quédate hasta el final, porque verás cómo incluso entre los escombros la fe renace. Respira profundo. Di Bismillah, estás aquí y no por casualidad. Alá te trajo hasta este momento porque tu alma estaba buscando algo que el mundo no pudo darte. Tal vez respuestas, tal vez consuelo, o quizás solo silencio. Ese silencio que el corazón necesita para volver a escuchar la voz de la fe. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, no lo ignores. Ese estremecimiento que sientes no es emoción, es guía, es Alá, recordándote que incluso cuando todo se derrumba, su misericordia sigue en pie. Y si algo en ti se está quebrando mientras escuchas, es porque Alá está limpiando el espacio donde pondrá su luz. Escribe ahora mismo en los comentarios, confío en Alá, no esperes al final. Escríbelo mientras lo sientes. Que tus palabras sean un acto de fe, una declaración pública de que eliges mantener la fe en medio del caos. Y si esta voz está trayendo paz a tu pecho, deja tu me gusta como una sadaká, jarilla, una caridad continua. Cada vez que alguien escuche este mensaje, gracias a tu interacción, una chispa de luz alcanzará otro corazón que hoy está a punto de rendirse. Así es como el bien se multiplica, silenciosamente, como la misericordia de Alá. Y si estás llegando aquí por primera vez, suscríbete, no para seguir un canal, sino para encontrar un refugio.
Aquí no estás solo. Somos una comunidad que aprende a mantener la fe cuando el mundo se cae a pedazos. Aquí recordamos, lloramos, sanamos y volvemos a confiar. Permanece conmigo hasta el final, porque Alá reveló algo muy importante sobre esta situación, algo que puede cambiar tu manera de entender el dolor. No te vayas antes de escuchar lo que el Corán tiene preparado para ti. Podría ser la respuesta que tu corazón ha estado pidiendo en silencio durante mucho tiempo. El viento soplaba con una fuerza que parecía arrancar el alma. El mar rugía delante, oscuro y amenazante, mientras detrás se oía el estruendo de un ejército que se acercaba sin piedad. En medio de ese abismo entre el miedo y la fe, Musa, se detuvo. Su pueblo lo miraba con desesperación. Algunos lloraban, otros gritaban. Todos sentían el mismo pensamiento hundirse en el pecho. No hay salida. El desierto había terminado. El mar era una muralla y el enemigo una sombra que crecía. Allí, donde la razón decía que todo se derrumbaba, el Corán revela el instante donde nace la verdadera fe. Musa no corrió, no se rindió, no maldijo su destino. Solo pronunció una frase que se convirtió en refugio para todo creyente perdido en el caos. Mi Señor está conmigo, Él me guiará. Surat Ash-Shuara 26:62. Imagina esa escena. El aire denso de miedo, la arena en los pies, el rugido del mar que no cede. ¿Cuántas veces te has sentido así, frente a algo imposible, sin escapatoria, viendo cómo todo lo que construiste comienza a quebrarse? Es en esos momentos donde el corazón tiembla y la mente se llena de preguntas. ¿Por qué Alá me puso aquí? ¿Por qué justo cuando intentaba avanzar todo se vino abajo? No hay respuesta fácil, porque la fe no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando el alma sangra y aún así elige creer. El caos no siempre es castigo, a veces es el terreno donde Alá planta tu liberación. Cuando todo se derrumba, no es que Alá haya desaparecido, es que está moviendo el escenario para mostrarte su poder. Así como el mar que parecía un límite se convirtió en camino, tu dolor también puede transformarse en apertura. Pero antes necesitas quedarte quieto, confiar, respirar y decir lo mismo que Musa. Mi Señor está conmigo. Muchos dicen que tener miedo es falta de fe, pero el Corán no enseña eso. Musa tenía miedo, su pueblo también. La diferencia fue lo que hicieron con ese miedo. No lo adoraron, no lo convirtieron en su Dios, lo entregaron a Alá. Y cuando el corazón se entrega, el caos obedece. ¿Cuántas veces buscaste soluciones humanas cuando la salida era espiritual? ¿Cuántas veces dijiste, ya no puedo más, sin darte cuenta de que justo ahí es donde empieza la intervención divina? Alá no abre el mar cuando tú estás cómodo, lo abre cuando tu alma se rinde. Cuando sientes que la ansiedad te consume, que el corazón late rápido y el aire no entra, recuerda, el mar no se abrió antes del paso, se abrió con el paso. La fe no es esperar a ver el milagro para creer, es caminar sobre el agua sin saber si se mantendrá firme. En cada momento de desesperación, Alá está construyendo un mar que se partirá solo para ti. Pero el milagro no ocurre mientras miras el agua, sino cuando das el primer paso. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces el miedo al futuro, la incertidumbre y la presión te hicieron dudar de tu propósito? Quizás sientes que estás rodeado por problemas, que nadie entiende tu lucha, que el peso de tu mente es demasiado. Pero el Corán fue revelado para esos momentos. Cada ayá es una promesa, cada palabra una cuerda que sostiene al creyente cuando el suelo se desmorona. Si hoy estás en un punto donde todo parece perder sentido, tal vez Alá está guiándote a través del mismo mar que juraste que te ahogaría. No es el fin, es el principio disfrazado de final. Cuando el caos parece devorarte, recuerda que incluso las olas obedecen a una orden, sé. Y cuando Alá dice sé, el imposible se inclina. En tu vida también, los mares se abrirán. Pero no antes de que tu corazón pronuncie sinceramente, confío en ti,
aunque no entienda. Esa es la esencia de la fe en medio del caos, no buscar explicación, sino presencia. El mundo moderno nos ha enseñado que la fe se mide por resultados, pero el Corán enseña otra cosa. La fe se mide por resistencia. Musa no vio el mar abrirse antes de creer. Él creyó, y entonces el mar se rindió ante su certeza. Lo mismo puede pasar contigo. Tal vez el milagro que esperas está esperando que des el paso que aún no te atreves a dar. Respira, siente tu corazón. No estás solo en tu ansiedad. No estás fallando por sentir miedo. Incluso los profetas lo sintieron. La diferencia está en lo que haces con ese miedo. No corras, no huyas, no busques en lo humano lo que solo lo divino puede reparar. Haz lo que Musa hizo. Enfrenta el caos con la fe. Si estás sintiendo esta historia como si fuera la tuya, escribe en los comentarios: mi Señor está conmigo. No lo escribas como una frase, escríbelo como un acto de fe, como quien grita al mar que no tiene miedo de cruzar. Que cada palabra tuya sea un testimonio de confianza, una declaración de que, aunque todo se derrumbe, eliges creer. Permítete imaginarlo, tú frente a tu propio mar, los problemas detrás, la ansiedad envolviéndote y Alá esperando que avances. No hay muro, hay prueba. No hay castigo, hay enseñanza. El Corán no fue revelado para decorar estantes, sino para sostener corazones en tormenta. Y cuando aprendes a escuchar sus palabras en medio del ruido, te das cuenta de que el caos también es una forma de misericordia. El miedo no se va porque todo mejora. El miedo se disuelve cuando recuerdas quién está contigo. Alá no necesita que controles el resultado, solo que confíes en su promesa. Tal vez lo que te está asfixiando hoy sea el mismo mar que mañana te liberará. No mires las olas. Mira al creador del mar. Cuando la ansiedad te hable, respóndele con tawakkul. Cuando el caos te grite, respóndele con dhikr. Cuando la desesperación te abrace, recuérdale que tú ya estás sostenido. La fe no te libra del fuego, pero te hace caminar sobre él sin quemarte. Y cuando todo parezca perdido, recuerda lo que Musa dijo y que el Corán registró para siempre. Mi Señor está conmigo, Él me guiará. La ansiedad no desaparecerá con un milagro externo, sino con una rendición interna. A veces, Alá no cambia el mar, cambia tu corazón para que atravieses las aguas sin miedo. Y cuando eso pasa, ya nada externo puede hundirte. Cierra los ojos por un momento. Visualiza tu propio mar. No importa el tamaño de tus problemas, importa el tamaño de tu fe. Si Alá abrió el mar para Musa, ¿crees que no puede abrir un camino para ti? Siente esa respuesta dentro. El mar que se abre no es solo una historia antigua, es una metáfora viva de lo que Alá puede hacer cuando decides confiar en medio del caos. Y si escuchas con atención, quizá escuches dentro de ti la misma voz que habló al corazón de Musa. Sigue adelante. Pero lo que viene después es aún más poderoso, porque hay una verdad escondida en otro versículo, una historia que pocos conocen, y cuando la entiendas, verás que tu miedo nunca fue un enemigo, sino una puerta. Y esa puerta está a punto de abrirse. La noche estaba callada, el aire pesado. En medio del desierto, una mujer sola, exhausta, apoyaba su espalda en el tronco de una palmera. No había nadie, ninguna voz humana, ningún eco de consuelo, solo el silencio y el dolor. Era Mariam As, en el momento más vulnerable de su vida. Estaba por dar a luz, sin ayuda, sin refugio, sin saber cómo sobreviviría. La fe se vuelve más pura cuando la razón deja de entender. Y en ese instante, cuando el miedo al futuro la envolvía, Alá hizo brotar un río a sus pies y le dijo: «No te entristezcas, tu Señor ha hecho fluir un arroyo bajo ti». Surat Maryam 19:24. Piensa en eso. En el desierto, donde no hay agua, brota un arroyo. En la desesperación más profunda surge el alivio. ¿No es así como sucede también contigo? Cuando todo parece seco,
Cuando temes el mañana, cuando piensas que ya no podrás más, de repente algo cambia. No sabes cómo, pero la misericordia de Alá aparece justo debajo de ti, invisible hasta el momento exacto en que tu corazón se rinde. El miedo al futuro es una de las batallas más duras del alma. No es solo la ansiedad por lo que viene, es el peso de lo que no controlas. Es ese pensamiento que te roba el sueño. ¿Y si no logro? ¿Y si pierdo? ¿Y si nunca mejora? Pero el Corán no ignora ese miedo, lo abraza. Te enseña que el control nunca fue tuyo, que el alivio está donde no lo ves, que la fe no consiste en planear, sino en confiar. Mariam estaba sola, pero no abandonada, y tú también has sentido esa soledad, ¿verdad? Cuando nadie entiende tus lágrimas, cuando el mundo sigue su ritmo mientras tú te detienes por dentro. Sin embargo, en ese silencio Alá trabaja. Lo que parece ausencia en realidad es preparación, porque la fe más fuerte no se construye en compañía, sino en el desierto del alma. ¿Cuántas veces te has sentido así, preguntando si Alá realmente te escucha? Si tus súplicas llegan al cielo o se pierden en el aire. Pero hay algo que esta historia revela. Alá siempre escucha, incluso cuando tú no puedes oír su respuesta. Mientras lloras, Él está ordenando el alivio. Mientras dudas, Él está preparando el milagro. Y a veces, el milagro está justo debajo de ti, como el agua que Mariam no vio hasta que calmó su corazón. Mira tu vida. ¿Cuántas veces pensaste que algo era el final y luego se convirtió en el inicio de una nueva etapa? Eso no fue suerte, fue decreto. Fue Alá diciéndote: confía en mi plan, incluso cuando no lo entiendas. La fe en medio del caos no consiste en tener todas las respuestas, sino en descansar en la certeza de que Alá nunca se equivoca. Pero hay algo más profundo en la historia de Mariam. No solo estaba sola, también estaba siendo juzgada. Su dolor no era solo físico, era emocional. El miedo al qué dirán, al rechazo, a la humillación. ¿Te suena familiar? Vivimos en un mundo donde todos opinan, donde el miedo al juicio social nos paraliza. Pero el Corán enseña otra cosa. Lo que Alá piensa de ti vale más que 1000 voces. Mariam soportó las miradas, las críticas, los susurros, porque su corazón sabía quién la guiaba. Y entonces Alá no solo le dio agua, sino también alimento, sombra y paz. La prueba no era un castigo, era un puente hacia su misericordia. Así pasa contigo. Lo que hoy te duele, mañana puede ser tu fuente de alivio. El mismo lugar donde lloras puede convertirse en tu refugio. Pero primero debes hacer silencio interior, dejar que la fe hable más alto que el miedo. Respira. ¿Sientes esa opresión en el pecho? Esa es la lucha entre la mente que quiere controlar y el alma que quiere confiar. Suéltala. Deja que tu corazón aprenda a descansar en el decreto divino. Si Alá pudo hacer brotar agua en el desierto, también puede hacer brotar esperanza en tu caos. Escribe en los comentarios: confío en la provisión de Alá. Escríbelo como un acto de entrega, como quien deja sus preocupaciones a los pies del Creador. Que sea tu declaración pública de confianza, un recordatorio de que tu sustento, tu paz y tu futuro están en manos de aquel que nunca olvida a sus siervos. Y si te dijera que el miedo que sientes no es una debilidad, sino una señal de que Alá te está guiando hacia Él, el miedo es el inicio de la fe. Si no tuvieras miedo, no necesitarías confiar. Cada lágrima que derramas, cada noche de insomnio, cada pensamiento que te roba la calma, todo está contado. No se pierde nada en el plan de Alá, ni siquiera tu ansiedad. Mariam no pidió el río, no sabía que el agua estaba allí, pero Alá ya lo había dispuesto antes de su súplica. Así también contigo. Lo que necesitas ya existe, aunque no lo veas. A veces Alá no te muestra el alivio hasta que confías completamente, porque la fe no se prueba con palabras, sino con entrega. El Corán no promete una vida sin miedo, promete una vida guiada en medio del miedo, y esa es la diferencia.
Alá no te quita la prueba, te acompaña en ella. Cuando el futuro te asuste, recuérdalo, no te entristezcas. No porque el problema desaparezca, sino porque el Creador está contigo dentro del problema. Tal vez esta historia no llegó a ti por casualidad. Tal vez necesitabas recordar que la fe no significa tener todo bajo control, sino aceptar que todo está bajo el control de Alá. Cada vez que temas por el mañana, recita ese versículo, déjalo entrar en tu alma, dilo como quien se abraza a una promesa. Tu Señor ha hecho fluir un arroyo bajo ti. El miedo no se cura con respuestas humanas. Se calma con la voz divina que dice, no temas. Esa es la voz del Corán, repitiendo a lo largo de los siglos la misma verdad. Alá no te trajo hasta aquí para dejarte solo. Si Él te guía al desierto, también te mostrará el río. Y mientras escuchas esto, siente la serenidad que viene de saber que tu futuro no está en manos del destino, sino del diseñador. El mismo que puso el sol en el cielo y el agua bajo la tierra, puso también en ti la capacidad de soportar lo que creías imposible. No temas por lo que vendrá. El mañana pertenece a Allah. Y si confías en Él hoy, no habrá noche tan oscura que no te conduzca a la luz. Pero esto que acabas de escuchar es solo una parte del misterio, porque hay una verdad aún más profunda escondida en las páginas del Corán, una que transforma completamente la manera en que entiendes el sufrimiento y la esperanza. Y cuando la descubras, te darás cuenta de que el miedo nunca fue el enemigo, sino la llave hacia la confianza más pura. El pozo estaba oscuro, el aire húmedo y frío. Un niño, apenas un adolescente, caía sin entender por qué. Escuchó los ecos de las risas de sus hermanos, las voces de quienes deberían haberlo protegido. El golpe del cuerpo contra las piedras no dolió tanto como la traición. El corazón de Yusuf, se quebró antes de tocar el suelo. No había enemigos, no había extraños. Quienes lo arrojaron eran los mismos con los que había compartido el pan. Esa es la herida más profunda, la del abandono que viene de quien más amas. Y sin embargo, ese pozo no fue su final, fue el inicio del camino que Allah había preparado. En el Corán, Allah nos recuerda, en verdad, con la dificultad viene la facilidad. Surat Ash-Shar 94:6. Cada lágrima, cada traición, cada noche sin respuestas es también una puerta que Allah abre hacia algo que aún no comprendes. Piensa en Yusuf, solo, atrapado en la oscuridad, con el corazón destrozado. Y ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces caíste en un pozo emocional del que creías no poder salir? Quizás no fue un pozo físico, pero sí uno hecho de decepción, de abandono, de traición. A veces no son los enemigos quienes te hieren, sino los que juraron amarte. Y ahí, donde esperabas lealtad, encuentras silencio. Donde esperabas consuelo, recibes distancia. Esa mezcla de vacío y rabia es lo que más debilita el alma. Pero si miras con atención, verás que el pozo no es castigo, es el inicio de tu propósito. Yusuf no fue enterrado, fue posicionado. Lo que parecía una tragedia fue la forma que Alá eligió para colocarlo en el lugar exacto donde debía estar. Sin ese pozo no habría palacio, sin la traición no habría destino. Así funciona el decreto de Alá. Lo que el ser humano ve como pérdida, el Creador usa como camino. La traición no te destruye cuando aprendes a verla desde el tawakkul, la confianza absoluta en Alá. Pero el corazón humano no entiende eso al principio. Cuando la traición llega, lo primero que surge es la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Alá permitió que me hicieran esto? ¿Por qué no lo evitó si sabe cuánto duele? Sin embargo, el Corán enseña que a veces Alá no impide la herida, porque esa herida tiene el poder de limpiar lo que te estaba desviando. Si no hubieran traicionado a Yusuf, él habría permanecido donde estaba, limitado, rodeado de apariencias, sin descubrir la grandeza que llevaba dentro.
A veces, Alá deja que te empujen porque sabe que ese golpe te llevará más alto. Las traiciones no son el fin, son la redirección. Cuando alguien te falla, no es que el amor haya muerto, es que Alá te está enseñando que ninguna relación debe ocupar el lugar que solo Él merece. Lo que duele no es el abandono, es el apego a lo que nunca fue tuyo. Cuando comprendes eso, el dolor cambia de forma. La herida deja de ser prisión y se convierte en recordatorio. Yusuf lloró, sí, no fue insensible ni invulnerable, pero su fe lo sostuvo. No permitió que el resentimiento lo definiera. No se volvió igual que quienes lo traicionaron. No perdió su esencia. El Corán no nos muestra héroes sin emociones. Nos muestra seres humanos que aprendieron a canalizar el dolor hacia Alá. Y esa es la diferencia entre quien se hunde y quien asciende. ¿Te has sentido traicionado? ¿Has cargado con la culpa de confiar demasiado? Si es así, recuerda, Alá nunca te quita algo sin propósito. Él no deja vacíos sin tener preparado algo que llenará ese espacio con más sabiduría, más amor y más fe. Yusuf fue vendido como esclavo, humillado, olvidado. Pero cada paso, incluso los más duros, lo estaban guiando hacia su destino. La traición no lo rompió, lo redirigió. Así como tú, Yusuf no podía verlo en el momento, pero el tiempo, la paciencia y la confianza revelan lo que los ojos no podían entender. En tu vida, lo que parece injusto hoy puede ser la misericordia disfrazada de pérdida. Porque la fe verdadera no se construye con lo que recibes, sino con lo que soportas sin perder el corazón. El Corán repite, en verdad, con la dificultad viene la facilidad. No dice después de la dificultad, sino con ella. Lo que significa que dentro de la herida, Alá ya colocó el alivio. No está en otro lugar, está en el mismo sitio donde duele. Pero necesitas mirar con los ojos del alma, no con los del ego. Escribe en los comentarios, Alá está transformando mi herida en propósito. Escríbelo como una afirmación, no como un deseo, que sea tu testimonio de que eliges confiar incluso cuando todo duele. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta como un acto de fe, como quien dice, sigo creyendo en medio del dolor. Comparte este mensaje para que otros recuerden que su pozo también puede ser el inicio de su destino. El mayor error que muchos cometen después de una traición es cerrar el corazón. Pero el Corán te enseña a mantenerlo abierto, porque Alá solo puede llenar lo que no está cerrado. Si bloqueas tu capacidad de amar, también bloqueas tu capacidad de sanar. Yusuf nunca dejó de amar. A pesar del daño, no endureció su corazón, y cuando el reencuentro llegó años después, no hubo venganza, hubo perdón, hubo paz. Ese es el poder del sabr, la paciencia que no se trata de esperar, sino de confiar mientras duele. A veces, Alá permite que te traicionen para mostrarte que la lealtad verdadera solo puede venir de Él. Te quita los apoyos falsos para que te sostengas en lo eterno. Te deja solo con tu dolor para que aprendas que la soledad con Él no es soledad, es libertad. Y cuando lo entiendes, el abandono deja de ser tragedia y se convierte en alivio. Respira. No todo el que se fue pérdida. Algunos fueron misericordia disfrazada. No todos los que te dañaron lo hicieron para destruirte. Algunos simplemente fueron parte del guión que Alá escribió para fortalecerte. Cada herida tiene una fecha de expiración, pero la sabiduría que deja es eterna. Cuando Yusuf salió del pozo no era el mismo niño. Había aprendido que la fe no es no caer, sino confiar en que Alá puede sacarte incluso del lugar más oscuro. Y tú, aunque no lo veas, también estás en ese proceso. No estás siendo destruido, estás siendo reposicionado. Recuerda, en verdad con la dificultad viene la facilidad. Si repites este versículo con el corazón, sentirás que algo dentro de ti se calma, porque no es solo una promesa, es una ley divina.
Cada vez que la oscuridad aumenta, la luz ya está naciendo, y si aún dudas, mira atrás. ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a soportar y sin embargo sigues aquí? Eso no es casualidad, es evidencia. Alá no te abandonó entonces, no lo hará ahora. Lo que estás viviendo no es un castigo, es una llamada. Allah quiere devolverte a tu propósito, limpiar tu mirada y enseñarte que incluso la traición puede ser una puerta hacia la libertad espiritual. Cuando todo se derrumba, no es el fin. Es el terreno donde Allah planta tu renacimiento. Y lo que viene después de entender esto es aún más profundo, porque hay una historia que revela cómo el silencio de Allah no es ausencia, sino preparación. Y cuando llegues a ella, verás que incluso el tiempo de espera tiene un propósito que tu corazón necesita descubrir. El sonido del martillo golpeando la madera se repetía una y otra vez. Era un sonido extraño para un hombre solo en tierra seca, bajo un sol abrasador. No había mar cerca, ni rastro de lluvia en el horizonte, y sin embargo Aes seguía construyendo. Cada golpe era un acto de fe y también de resistencia. La gente pasaba, lo miraba, se reía, lo llamaban loco, necio, delirante. ¿Un barco? ¿Aquí? ¿Para qué?, decían entre risas. Pero Nuh no respondía. Sabía algo que ellos no. Sabía que cuando Allah decreta, lo invisible se vuelve inevitable. Lo que los hombres no entienden, Allah ya preparó. Por eso, aun entre burlas y soledad, seguía construyendo su arca. No porque viera la lluvia, sino porque creía en la promesa. En medio del desprecio y la incomprensión, Allah le inspiró. No desesperéis de la misericordia de Allah. Surat Az-Zumar 39:53. La desesperanza tiene ese sabor amargo que seca el alma. No es solo tristeza, es sentir que tu súplica rebota en el cielo, que tus lágrimas no tienen destino. Es creer que Allah guarda silencio porque olvidó tu voz. Pero ¿y si ese silencio fuera la prueba más pura de tu fe? ¿Y si lo que te parece vacío fuera en realidad la forma en que Allah te está moldeando? Nuh pasó años predicando, no días ni meses, siglos. Imagina el cansancio, el dolor de ver que nadie escucha, que nadie cambia, que incluso los más cercanos lo abandonan. Y aún así, él siguió, porque no se aferraba a los resultados, se aferraba a Allah. Hay momentos en la vida en que sientes lo mismo, que tus esfuerzos no sirven, que tus oraciones no mueven nada, que todo sigue igual. Pero el Corán no promete que la fe te ahorrará el dolor. Promete que te sostendrá dentro de él. Lo que Nuh nos enseña es que creer no es ver, es seguir construyendo cuando todos se ríen, es sembrar cuando el suelo parece muerto, es orar cuando la voz tiembla. La desesperanza es el mayor enemigo del alma creyente, porque mata lentamente la conexión con Allah. Y aquí está la paradoja. Cuando el mundo entero se burla de ti por seguir creyendo, estás más cerca de tu liberación que nunca. Así fue con Nuh. La risa de los hombres fue interrumpida por el trueno. Lo que parecía absurdo se convirtió en salvación. Lo que era locura se transformó en milagro. Así actúa Allah, no conforme a la lógica humana, sino conforme a su sabiduría infinita. ¿Cuántas veces te han hecho sentir ridículo por seguir creyendo? ¿Cuántas veces alguien te ha dicho, ya basta, nada va a cambiar? Tal vez esa voz incluso venga de dentro de ti. Pero si Nuh hubiera escuchado esas voces, se habría rendido justo antes de la lluvia. No te rindas tú tampoco. El tiempo de Allah no es lento, es perfecto. El Corán no menciona los días en que Nuh dudó, pero sí menciona su súplica. Mi Señor, no dejes sobre la tierra a ningún incrédulo. Surat Nuh 71:26. Esa súplica no vino de arrogancia, sino de cansancio. Era un hombre desgastado, pero no roto. Un creyente que no comprendía, pero aún confiaba. Esa es la diferencia entre quien cae en la desesperanza y quien se sostiene. No se trata de entender el plan, sino de no soltar la cuerda.
Cuando todo parece estancado, cuando nada se mueve, recuerda esto: Alá no trabaja en el ruido, sino en el silencio. Las raíces crecen bajo tierra donde nadie las ve. Así también crece tu fe, en los lugares donde parece que no pasa nada. A veces, Alá no te está negando el milagro, te está fortaleciendo para recibirlo. La desesperanza es el terreno favorito de Shaitán. Es ahí donde susurra: mira, Alá no te escucha. Pero el Corán destruye esa mentira con una sola frase: no desesperéis de la misericordia de Alá. No dice los profetas, no dice los santos, dice vosotros. Es para ti, para mí, para todo aquel que respira. Porque mientras haya fe, hay esperanza. Escribe en los comentarios: no perderé la esperanza en la misericordia de Alá. Escríbelo con el corazón, como quien lanza una cuerda en medio de la tormenta, porque cada comentario tuyo puede ser el recordatorio que otro necesite para no rendirse. Y si esta historia te recordó que Alá nunca abandona a quien confía, guarda este mensaje en tu corazón y compártelo con alguien que esté a punto de soltar la fe. Que tu gesto sea una forma de construir un arca de esperanza en medio del caos. Hay algo profundamente liberador en entender que no necesitas que todos te comprendan. Solo necesitas que Alá te apruebe. Cuando haces las cosas buscando su mirada, el juicio de los demás deja de doler. La fe no busca aplausos, busca permanencia. Y la paciencia de Nuh fue eso, una permanencia sin espectáculo. Cada golpe de su martillo era una súplica silenciosa. Cada clavo, un acto de adoración. Mientras los demás se reían, él trabajaba. Mientras ellos dormían, él obedecía, porque sabía que la obediencia constante tiene más poder que la motivación pasajera. Esa es la lección para ti. Sigue haciendo lo correcto, incluso cuando no ves resultados. La fe no se mide por lo que consigues, sino por lo que no abandonas. Cuando finalmente llegó la lluvia, no fue suave, fue torrencial. El agua arrasó con todo, menos con lo que se había construido con fe. Y en esa imagen está la promesa: cuando la tormenta llegue a tu vida, solo lo que construiste sobre Alá permanecerá. Lo demás se irá. Pero no temas. A veces, Alá destruye lo que te duele para preservar lo que te sana. Si sientes que tus oraciones no son escuchadas, cambia tu mirada. No pidas que Alá te saque de la tormenta. Pídele que te convierta en alguien que pueda atravesarla sin perder la paz. Eso fue lo que hizo Nuh. En lugar de clamar por un cielo sin lluvia, construyó el barco que lo sostendría. La desesperanza no se cura con distracciones ni promesas humanas. Se cura cuando recuerdas quién controla el mar, el viento y el tiempo. Cuando recuerdas que el silencio de Alá nunca significa abandono, sino planificación. Él escucha incluso cuando tú no puedes sentirlo. Cierra los ojos. Imagina a Nuh solo en el barco, escuchando la lluvia golpear la madera. Todo lo que conocía se estaba yendo, pero dentro de él la paz crecía. Porque cuando confías completamente, la tormenta deja de ser amenaza y se convierte en melodía. Así también contigo. Lo que hoy parece caos puede ser el sonido de Alá reorganizando tu vida. No desesperes, ninguna lágrima se desperdicia, ningún esfuerzo se ignora. El alivio puede tardar, pero siempre llega. Y lo más impresionante de todo esto es que hay algo aún más profundo escondido en la historia del Corán, algo que demuestra que incluso el silencio de Alá es una forma de amor. Y cuando entiendas eso, verás que la desesperanza nunca tuvo poder real sobre ti. La casa estaba en silencio. Los ecos del pasado llenaban el aire como si el tiempo se hubiese detenido. En una esquina, un hombre de edad avanzada permanecía sentado, los ojos humedecidos, el corazón pesado. Era Yaqub As. Años habían pasado desde que perdió a su hijo Yusuf. Cada amanecer era una herida que volvía a abrirse, cada noche un eco del nombre que no dejaba de pronunciar. Pero, a pesar del dolor, su fe no se apagó.
Su corazón estaba roto, sí, pero su conexión con Allah permanecía intacta. En su soledad, dijo una frase que resume el alma de quien sufre con esperanza. Ciertamente, solo me quejo ante Allah de mi angustia y tristeza. Surat Yusuf 12:86. Imagina ese nivel de entrega. Llorar, sí, pero solo frente a Allah. No para buscar consuelo humano, sino para liberar el alma en el lugar correcto. Jacob no fingía fuerza, no decía, estoy bien. No escondía su tristeza bajo la apariencia de paciencia. Su paciencia no era ausencia de lágrimas, era fe en medio de ellas. Su ejemplo nos enseña que el duelo no contradice la fe, la purifica. El dolor no significa falta de confianza. A veces es la forma más profunda de conexión con Allah. ¿Cuántas veces tú también has perdido algo o alguien que era tu mundo? Una persona, una etapa, un sueño, una versión de ti mismo. Y cuando eso se va, el vacío parece insostenible. El alma grita, el cuerpo se cansa, la mente no encuentra descanso. Te dicen, ten paciencia, pero no te explican cómo hacerlo cuando el corazón sangra. Te dicen, el tiempo cura todo, pero el tiempo no sana lo que el alma no entrega. El Corán no te pide que ignores tu dolor, sino que lo lleves al único que puede transformarlo. El duelo no es un pecado, es parte de la naturaleza humana. Incluso los profetas lloraron, pero hay una diferencia entre llorar ante la gente y llorar ante Allah. Llorar ante la gente busca alivio emocional. Llorar ante Allah busca sanación espiritual. Jacob perdió la vista de tanto llorar, pero nunca perdió la fe. ¿Puedes imaginar eso? Años sin respuestas, años sin señales, años de silencio. Y aún así, su corazón decía, sé que Allah me devolverá lo que me quitó en el momento perfecto. A veces, Allah no te devuelve lo que perdiste, te da algo mayor, pero para eso necesitas soltar. Mientras tu alma esté aferrada al pasado, no habrá espacio para el futuro. El Corán no promete que la tristeza desaparecerá, promete que Allah está contigo dentro de ella. Él no dijo que los creyentes no sufrirían, sino que el sufrimiento sería el camino hacia su cercanía. ¿Y si el dolor que estás viviendo fuera una forma de limpieza? ¿Y si lo que perdiste no fue castigo, sino protección? Jacob no sabía que su hijo estaba vivo. No sabía que el sufrimiento tenía un propósito oculto, pero Allah sabía. Cada lágrima suya estaba contada, cada noche en vela tenía un sentido. Así también contigo. Lo que hoy te duele, Allah ya lo transformó en una enseñanza que aún no puedes ver. El duelo es una conversación con Allah. Cada vez que dices, ¿por qué?, Él te responde en silencio con confía. Cada vez que preguntas, ¿hasta cuándo?, Él te responde, cuando sea el momento justo. La paciencia no es no sentir, es sentir profundamente y aún así decir, mi Señor sabe lo que yo no sé. Esa es la diferencia entre el sufrimiento que destruye y el que eleva. Escribe en los comentarios, confío en Allah incluso cuando mi corazón duele. Escríbelo como un acto de fe, como quien deposita su dolor en las manos del Creador. Permite que esas palabras sean tu súplica silenciosa, tu recordatorio de que la pérdida no te aleja de Allah, te acerca a Él. Porque cada lágrima que cae por amor y fe es una forma de adoración. El duelo de Jacob también nos enseña algo poderoso. No todo lo perdido está muerto. A veces, Allah esconde lo que amas para enseñarte a amarlo correctamente. Lo que creías que se fue para siempre puede estar siendo preparado para volver a ti en una forma más pura, más alineada con su sabiduría. Pero antes de devolvértelo, Allah quiere que tu corazón aprenda a no idolatrar lo temporal. Hay una belleza escondida en el dolor de la pérdida. Es el punto donde descubres que incluso sin lo que amas, sigues respirando. Que incluso sin esa persona o esa etapa, sigues siendo guiado. La vida no se detiene porque algo terminó, se transforma. Lo que Allah quita con una mano, sostiene con la otra. Y si lo sostiene Él, no puede ser realmente pérdida.
Yaqub As no recibió a Yusuf por compasión humana, sino por decreto divino. Fue Alá quien eligió el momento del reencuentro, no antes, no después, porque el tiempo de Alá nunca se adelanta ni se retrasa. Es preciso, es misericordioso, es sabio. Cuando finalmente lo abrazó, su corazón entendió lo que sus ojos no podían ver durante todos esos años. Cada día de espera fue necesario para que el reencuentro tuviera sentido. Tu dolor también tiene sentido, aunque no lo veas aún. Cada lágrima está escribiendo un capítulo que más adelante leerás con gratitud, pero solo si aprendes a entregar tu duelo a Allah. No reprimas tu tristeza. Habla con Él, llora con Él. No te limites a decir ayúdame. Dile cómo duele. Describe tu herida, como lo hizo Yaqub, porque en esa vulnerabilidad nace la conexión más sincera. Respira. Deja que tus lágrimas sean parte de tu adoración. No intentes aparentar fuerza ante Allah. Él ya conoce tus grietas y es ahí donde su luz entra. Si te sientes débil, estás en el lugar correcto. La debilidad ante Allah es el inicio de la verdadera fortaleza. El Corán no te pide que seas invencible, te enseña a ser real. Y la realidad humana es que todos perdemos algo. Lo importante no es lo que se va, sino lo que queda. Y lo que siempre queda, incluso cuando todo se derrumba, es Allah. Él es la única presencia que no desaparece, el único amor que no muere, la única promesa que nunca falla. La próxima vez que sientas que algo se ha ido para siempre, recuerda a Yaqub. Recuerda que la fe no se trata de no llorar, sino de hacia quién lloras. Recuerda que Allah no ignora tus súplicas, solo las responde de una manera que tu corazón aún no entiende. Y lo más hermoso es que a veces el alivio no viene en forma de devolución, sino de comprensión. Llega el día en que miras atrás y dices, si eso no hubiera pasado, no estaría tan cerca de Allah como lo estoy hoy. Ese es el momento en que entiendes que el duelo no fue una pérdida, fue una puerta. Pero hay algo más que esta historia revela, algo que cambiará por completo tu forma de ver tus errores y tus heridas del pasado. Porque si el dolor puede acercarte a Allah, ¿qué ocurre cuando la culpa te aleja de Él? Lo que viene a continuación te mostrará que incluso tus fallas pueden convertirse en tu camino de regreso a la misericordia. El silencio del paraíso fue interrumpido por un suspiro. Adam, As y Hawa estaban de pie, el corazón agitado, el alma temblorosa. Lo que había sido un jardín de eternidad, lleno de paz y plenitud, se transformaba ahora en un espacio de culpa y desconcierto. La voz de Alá resonó. ¿Acaso no os prohibí ese árbol? Y en ese instante, el peso del error cayó sobre ellos como una montaña. No fue solo la desobediencia lo que los quebró, fue la distancia. La sensación de haber decepcionado al Creador, de haber fallado. Y ahí, en medio de esa vergüenza, nació una súplica que cambiaría para siempre la historia del arrepentimiento. Señor nuestro, hemos pecado contra nosotros mismos. Si no nos perdonas, seremos de los perdidos. Surat Al-Araf 7:23. El error fue humano, pero la súplica fue divina. En ella está todo lo que el corazón necesita aprender sobre la culpa. Adam, As, no buscó excusas, no culpó a nadie más, no trató de justificar lo que había hecho, solo reconoció su error y lo entregó a Alá. Y ese acto de humildad transformó la caída en el inicio de un camino de redención. La culpa, cuando se entrega a Allah, deja de ser una prisión y se convierte en una puerta. ¿Cuántas veces tú también has sentido ese mismo peso? Ese momento en que el alma se contrae por algo que dijiste, hiciste o dejaste de hacer. Esa voz interior que no calla, que te recuerda constantemente tus fallos, que te hace creer que ya no mereces la misericordia de Allah. Pero el Corán no nos muestra a Adán siendo rechazado por su error. Nos muestra a Alá enseñándole cómo volver. La diferencia no está en caer, está en hacia dónde miras después de caer. La culpa es un fuego silencioso, quema desde dentro
apaga la esperanza y te hace pensar que ya no eres digno de su amor. Pero ¿qué te hace creer que el Creador de los cielos y la tierra, que dio a Adán la oportunidad de comenzar de nuevo, no te la daría a ti? Alá no se cansó de ti. Eres tú quien se ha cansado de creer que Él puede perdonarte. Y esa es la mentira más peligrosa que Shaitán susurra, porque lo que Shaitán no soporta no es que hayas pecado, sino que te levantes y vuelvas a Alá. ¿Te das cuenta? Adán cayó, pero Iblis también cayó. Ambos erraron, pero uno dijo, he pecado, perdóname. Y el otro dijo, soy mejor. Uno reconoció su error y se acercó. El otro se justificó y se alejó. La diferencia no está en el error, sino en la reacción. El arrepentimiento es un regalo que Alá solo concede a quienes ama. No es debilidad, es señal de que aún tienes un corazón vivo. Cuando te sientas indigno, recuerda, Alá no espera perfección, espera sinceridad. A veces, la culpa se disfraza de humildad, pero en realidad es orgullo, porque creer que tu pecado es demasiado grande para que Alá lo perdone es como decir que su misericordia tiene límites. Y eso, más que una falta de fe, es una falta de comprensión de su grandeza. El profeta Muhammad Saus dijo, todos los hijos de Adán son pecadores, y el mejor de los pecadores es el que se arrepiente. No importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes volver. Alá no mide la distancia que recorriste para alejarte, sino el paso que das para regresar. Ese primer paso es el más difícil, pero también el más amado por Él. A veces, el verdadero peso de la culpa no está en lo que hiciste, sino en lo que no te has perdonado. Sigues cargando el pasado como si fueras juez de ti mismo, cuando Alá ya ha escrito el perdón en su decreto. La voz de la culpa no desaparece de un día para otro, pero puedes cambiar su tono. En lugar de escucharla como condena, escúchala como recordatorio, como una llamada a volver a la oración, a la súplica, al perdón. Escribe en los comentarios, Alá, acéptame y perdóname como aceptaste a Adán. Escríbelo con el corazón, no como quien busca likes, sino como quien deja por escrito su retorno. Y si este mensaje tocó tu alma, deja tu me gusta como testimonio de tu esperanza en su misericordia infinita. Comparte este mensaje para que otros recuerden que el perdón no es para los perfectos, sino para los que regresan. El perdón de Allah no borra tu historia, la redime. Transforma lo que te avergonzaba en algo que te humaniza y te acerca a Él. No necesitas esconder tus heridas, necesitas entregárselas. Adán no volvió al paraíso físico, pero encontró un paraíso mayor, el de ser perdonado. Y ese es el paraíso al que tú también puedes entrar sin esperar la próxima vida. El verdadero arrepentimiento no es solo decir lo siento, es cambiar de dirección, es decidir no seguir justificando lo que te aleja de Alá. Es tener el coraje de decir, no quiero cargar más con esto. Y cuando haces eso, algo milagroso ocurre. El alma se aligera, la mente se aclara, el corazón respira. Porque el peso de la culpa se disuelve cuando lo colocas donde pertenece, en las manos del más misericordioso. La culpa solo tiene poder sobre ti cuando crees que estás solo, pero no lo estás. Alá dice en el Corán, mi misericordia abarca todas las cosas. Surat Al-Araf 7:156. Y todas las cosas te incluye a ti, a tus errores, a tus noches oscuras, a tus pensamientos rotos. No hay rincón de tu alma donde su luz no pueda llegar. Cierra los ojos un momento. Recuerda aquello que aún te duele, esa decisión, esa palabra, ese momento que quisieras borrar. No lo niegues, no lo entierres. Díselo a Alá. Dile, sí, fallé, pero tú eres el más misericordioso. Esa frase tiene el poder de limpiar años de culpa en un solo suspiro. No porque tú lo merezcas, sino porque Él prometió perdonar. Y esa promesa es más sólida que tu error.
más fuerte que tu pasado, más grande que tus lágrimas. Alá no se cansa de perdonar. Los que se cansan son los hombres que se olvidan de su compasión. No importa cuánto te hayas manchado, lo que define tu destino no es la caída, sino el arrepentimiento. Y si el error que cometiste fue, en realidad, la forma en que Alá quiso acercarte a Él, y si esa culpa que tanto duele es el instrumento de tu despertar, a veces el pecado más oscuro se convierte en la puerta más luminosa si lo usas para regresar. Allá no desperdicia nada, ni siquiera tus errores. El camino de vuelta está abierto. No necesitas palabras perfectas, no necesitas rituales complicados, solo sinceridad, solo decir, como dijo Adam, Señor, hemos pecado contra nosotros mismos. Esas palabras abrieron el primer camino de regreso de la historia humana, y pueden abrir el tuyo también. Pero lo que viene después de comprender el perdón es aún más profundo, porque cuando aprendes a perdonarte, también aprendes a soportar la soledad con serenidad. Y hay una historia que muestra cómo Alá acompaña incluso a quien parece estar completamente solo en medio del fuego. Y cuando la escuches, entenderás que nunca estuviste abandonado. El aire olía a fuego, pero no había miedo en su mirada. Ibrahim Aes estaba solo frente a todo su pueblo, rodeado de gritos, insultos y odio. Había sido juzgado por atreverse a romper los ídolos, por desafiar la mentira más profunda de su tiempo, la adoración a lo que no oye, no ve y no responde. Los hombres lo ataron, lo arrastraron, lo empujaron hacia una hoguera tan grande que el calor derretía el suelo a metros de distancia. Y mientras todos gritaban su nombre con desprecio, él pronunciaba unas palabras que el universo entero escuchó. Alá es suficiente para nosotros y Él es el mejor protector. Surat Al-Imran 3:173. No era un grito de desesperación, era una declaración de confianza. Ibrahim Aes sabía que el fuego podía consumir su cuerpo, pero jamás su fe. Esa escena, en medio del caos y del rechazo, no fue solo un acto de resistencia física, sino espiritual. Fue la representación más pura de la soledad acompañada por Alá. Esa soledad que no oprime, sino que libera, porque quien tiene a Alá, aunque esté rodeado de enemigos, nunca está solo. ¿Cuántas veces tú también te has sentido así? Incomprendido, aislado, abandonado por quienes pensabas que te entenderían. Has hablado con sinceridad y te han llamado exagerado. Has seguido lo que crees correcto y te han acusado de ser diferente, raro o fanático. Y en ese momento, la soledad pesa como una piedra en el pecho. Pero hay un secreto que Ibrahim Aes comprendió en medio del fuego. Alá no deja solo a quien está con él. La soledad, cuando se mira con ojos humanos, parece castigo. Pero cuando se mira con los ojos del alma, se revela como una bendición. A veces, Alá te aparta de las multitudes no para castigarte, sino para protegerte. Te aleja de las voces que confunden, de los vínculos que te distraen, de los lugares donde tu fe se diluiría. La soledad puede ser un llamado, un retiro sagrado, donde Alá trabaja en tu silencio. ¿Y si ese vacío que sientes no fuera ausencia, sino preparación? ¿Y si el espacio que duele hoy fuera el mismo que Alá está limpiando para llenarlo de su cercanía? Ibrahim Aes no necesitó que nadie lo defendiera. No hubo ejército, no hubo aliados. Su único refugio fue Alá, y eso bastó para cambiar las leyes del universo. Porque cuando Alá dice sé, incluso el fuego se convierte en frescura. Así lo dice el Corán. Dijimos, oh fuego, sé frescura y paz para Ibrahim. Surat Al-Anbiya 21:69. Puedes imaginarlo. El fuego, que todo destruye, recibiendo la orden divina de proteger. La naturaleza obedeciendo a su creador. Lo que debía matar, terminó siendo consuelo. Lo que debía marcar el final, se convirtió en un nuevo comienzo. Y ahí está la lección.
Lo que parece destinado a destruirte puede ser, por decreto de Allah, lo que te purifique. Muchos temen la soledad porque creen que significa estar vacíos. Pero el verdadero vacío no está en la falta de personas, sino en la falta de propósito. La soledad solo duele cuando no sabes por qué estás en ella. Ibrahim, A.S., estaba solo. Sí, pero sabía que estaba en el centro de la voluntad divina. Por eso su silencio no era vacío, era paz. La gente puede abandonarte, los amigos pueden fallar, la familia puede no entenderte, pero Alá jamás te deja. Él dice, yo estoy con vosotros donde quiera que estéis. Surat Al-Hadid 57:4. No hay distancia que te separe de su presencia, ni siquiera la soledad más profunda puede ocultarte de su mirada. Si hoy sientes que no tienes a nadie, detente y escucha el silencio. A veces, la voz de Allah no se escucha en las palabras, sino en la calma que Él deposita en tu corazón cuando todo afuera se apaga. Él está contigo en cada lágrima que no pudiste explicar, en cada noche donde pensaste que nadie notaba tu lucha. Escribe en los comentarios, Alá me basta y Él es mi protector. Escríbelo como un acto de confianza, como quien declara ante el mundo que no necesita más que su compañía. Que tu comentario sea una súplica escrita, una forma de recordarte que nunca estuviste realmente solo. Ibrahim As emergió del fuego sin una sola quemadura. No porque el fuego haya dejado de ser fuego, sino porque Allah cambió su naturaleza. Así también, cuando confías en Él, tu entorno puede ser hostil, pero no te dañará. Lo que para otros es destrucción, para ti puede ser salvación. Esa es la diferencia entre quien se apoya en la creación y quien se apoya en el Creador. Hay momentos en que Allah te pone a prueba quitándote el ruido del mundo para que aprendas a escuchar la voz de tu alma. Y esa voz solo se calma cuando recuerdas que el propósito de tu existencia no está en ser comprendido por todos, sino en ser aprobado por Él. Cuando el corazón entiende esto, la soledad deja de ser sufrimiento y se convierte en refugio. ¿Y si la soledad que te duele tanto fuera la forma que Allah usa para hablarte directamente? Cuando estás rodeado de personas, tu atención se dispersa. Cuando estás solo, tu alma escucha. Cada silencio se transforma en un diálogo invisible, cada lágrima en una respuesta sagrada. La soledad te desnuda de todo lo superficial para que veas lo esencial. Piensa en esto. Ibrahim As enfrentó un pueblo, un rey, una hoguera, pero su mayor batalla fue interna. Fue aprender a confiar completamente, incluso cuando no había nadie a su lado. Y cuando lo hizo, el universo entero se movió a su favor. Lo mismo puede suceder contigo. Cuando decides que Alá te basta, el mundo deja de tener poder sobre ti. El mayor engaño del ego es creer que necesitamos ser vistos, aprobados o comprendidos por todos. Pero Alá te dice, no es suficiente que tu Señor sea testigo de todas las cosas. Surat Fusilat 41:53. Si Él te ve, si Él te comprende, ¿qué más necesitas? Tu soledad no es evidencia de abandono, es señal de elección. Allah no aparta a cualquiera, aparta a quienes quiere formar. Cuando logras ver la soledad como compañía divina, algo dentro de ti cambia. Dejas de buscar consuelo en los lugares equivocados, dejas de mendigar atención, dejas de medir tu valor por la presencia de otros. Descubres que el verdadero amor no viene de fuera, viene de arriba. Y cuando comprendes eso, una paz indescriptible te cubre. Esa paz que no depende de la compañía humana, sino de la certeza de que Alá te mira, te escucha y te guía. Esa paz es el fuego convertido en frescura. Esa paz es el mismo regalo que Ibrahim recibió. Si hoy te sientes invisible, recuerda, la invisibilidad es un lenguaje que Alá entiende muy bien. Porque mientras el mundo ignora tus esfuerzos, Él los registra uno por uno. Mientras los demás no ven tu dolor, Él lo transforma en recompensa.
Cada momento en soledad con sinceridad se convierte en un acto de adoración. Y lo más asombroso es que, a veces, cuando aceptas esa soledad como bendición, Alá envía compañía sin que la busques. Personas que también fueron moldeadas en el silencio, que entienden sin necesidad de palabras. Pero antes de enviarlas, Él quiere que sepas depender solo de Él, porque la soledad no es el fin del camino. Es el taller donde Alá reconstruye tu corazón. Y cuando ese corazón está listo, lo llena de nuevas bendiciones, de relaciones más puras, de conexiones más sabias. Pero antes, necesitas permitir que Él te aísle para fortalecerte. Y aquí viene algo que te hará ver todo de otra forma. Lo que hoy llamas soledad puede ser, en realidad, el lugar donde Alá prepara tu siguiente milagro. Y cuando comprendas eso, verás que incluso tu aislamiento fue una forma de amor. El desierto era árido, y el sol caía sin piedad sobre las cabezas del pueblo de Musa, As. Las gargantas estaban secas, los corazones agitados, y el desánimo comenzaba a crecer como sombra entre la multitud. Habían escapado de la tiranía de Faraón, habían visto con sus propios ojos el mar abrirse y cerrarse tras ellos. Pero ahora, en medio de la nada, el hambre y la sed los hacían dudar. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la ayuda?, murmuraban algunos, olvidando que la fe no se mide por los resultados, sino por la constancia. Fue entonces cuando Alá le ordenó a Musa, As, golpea la roca con tu vara. Surat al-Baqará 2:60. Parece una instrucción absurda, ¿no? Golpear una piedra en medio del desierto y esperar que de allí brote agua. Pero ahí está el corazón de la lección. Cuando Alá ordena, no cuestionas la lógica, confías. Musa As no preguntó cómo, no pidió pruebas, simplemente obedeció. Y cuando su vara tocó la roca, el imposible se rindió ante la fe. 12 manantiales comenzaron a fluir, uno para cada tribu de Israel. El desierto que parecía un castigo se convirtió en un milagro. ¿Cuántas veces tú también has estado frente a una roca? Un problema que parece inamovible, un proyecto que no prospera, una súplica que parece no tener respuesta. Intentas una y otra vez, pero nada cambia. El corazón se cansa, la mente se llena de dudas y te preguntas si Alá realmente te escucha. Pero quizás justo ahí, en ese punto de frustración, es donde Él te está diciendo, golpea la roca, no porque la fuerza esté en ti, sino porque el milagro está en la obediencia. El fracaso en realidad no es caer, es desistir antes de ver el agua salir. Alá no te pide resultados, te pide acción con fe. La diferencia entre Musa, As y su pueblo fue que él golpeó aunque no viera. Ellos dudaron aunque ya habían visto. La fe auténtica no se alimenta de evidencia, sino de entrega. ¿Te has dado cuenta de cómo el fracaso muchas veces se disfraza de prueba? A veces Alá te deja intentar y no ver resultados no porque te haya abandonado, sino porque quiere que aprendas que el poder no está en tu esfuerzo, sino en su decreto. Él quiere que golpees la roca para probar tu confianza, no para demostrar tu fuerza. El Corán nos enseña que los milagros no vienen antes de la obediencia, sino después. Primero viene el golpe, luego el agua. Primero el paso de fe, luego la apertura del camino. Y ese orden es sagrado. Si Musa, As, hubiera esperado ver agua para creer, nunca la habría visto. La fe no es ver para creer, es creer para ver. La mayoría de las personas desisten justo antes de que el agua brote. Golpean 1, 2, 3 veces y se cansan. Pero el creyente sabe que el resultado no pertenece a él, que su deber es golpear con constancia, con pureza de intención, con esperanza firme, porque Alá nunca deja sin recompensa al que actúa con sinceridad. Escribe en los comentarios, seguiré golpeando la roca hasta que Alá decida hacer brotar el agua. Escríbelo como un compromiso con tu fe, como una declaración de que tu confianza no depende del resultado, sino del Creador.
Y si este mensaje tocó tu corazón, deja tu me gusta como un acto de tawakkul y comparte esta palabra para que otros recuerden que la obediencia precede al milagro. Musa, podría haberse sentido frustrado, podría haberse negado, podría haber dicho, ya hice demasiado, pero no lo hizo, y ese acto de obediencia simple cambió el destino de un pueblo entero. El fracaso no existe para quien confía en Alá, existe solo el proceso que Él utiliza para preparar el éxito. El problema es que confundimos éxito con control. Queremos que todo funcione como planeamos, en nuestro tiempo, con nuestras condiciones. Pero Alá no trabaja con impaciencia, trabaja con sabiduría. El agua no brota cuando tú decides, brota cuando tu corazón aprende lo que tenía que aprender. Musa golpeó una roca porque Alá lo ordenó. Pero, ¿qué roca te está pidiendo Alá que golpees hoy? Tal vez sea la roca del miedo, del orgullo, del pasado, del desánimo. Cada vez que te atreves a actuar desde la fe, estás golpeando tu propia roca. Y no lo haces para forzar un resultado, sino para mostrar que confías incluso cuando no entiendes. No subestimes el poder de una acción pequeña hecha con sinceridad. Alá no necesita grandes gestos para mostrar su grandeza. A veces basta una súplica, una lágrima, una palabra, un golpe de vara. Lo que cuenta no es el tamaño del acto, sino la intención detrás de él. Y si te dijera que muchos de tus fracasos no fueron fracasos, sino entrenamientos, que cada intento que no funcionó fue un golpe más preparando la roca. Alá no te hace repetir por crueldad, sino por perfección. Cada intento, cada no, cada puerta cerrada, estaba afinando tu paciencia, tu enfoque, tu dependencia. El agua estaba ahí todo el tiempo, solo esperaba tu constancia. Cuando aprendes a ver tus fracasos como parte del plan, algo dentro de ti se libera. Ya no te sientes víctima del destino, sino alumno de la sabiduría divina. Porque el fracaso, desde la perspectiva de Alá, no existe. Solo existen caminos que te acercan a Él, de formas que tu mente no comprende. Respira profundo. Piensa en todo lo que intentaste y no funcionó. En cada esfuerzo que no dio fruto. En cada oración que aún no fue respondida. ¿Y si no era un no, sino un todavía no? ¿Y si Alá simplemente está preparando el momento exacto para que el agua brote y no la malgastes? Cuando Musa, golpeó la roca, lo hizo frente a todos. Muchos dudaron, se burlaron, pensaron que era una locura. Pero Alá honra a quien confía en Él cuando los demás no lo hacen. Así también contigo. Si estás haciendo algo que nadie entiende pero Alá te guió hacia ello, sigue. No necesitas aprobación, solo propósito. La vida está llena de rocas. Algunas representan obstáculos, otras oportunidades disfrazadas. Lo importante no es el tamaño de la roca, sino tu disposición para golpearla sin miedo. El Corán no te llama a controlar el resultado, sino a tener sabr y tawakkul, paciencia y confianza. Porque la combinación de ambas hace brotar milagros, donde antes solo había sequía. Cuando sientas que todo falla, recuerda que el fracaso no es el fin, es un punto de inflexión. A veces Alá te frustra para redirigirte. Te deja sentir el peso del no, para que aprendas el valor del sí cuando llegue. Nada está perdido. Cada golpe cuenta. Cada esfuerzo sincero es registrado. Y cuando el momento llegue, el agua fluirá de donde menos esperabas. Pero antes de comprender eso por completo, hay una lección aún más profunda sobre el tiempo y la espera. Porque si el fracaso te enseña acción, la impaciencia te enseña rendición. Y cuando descubras cómo Alá premia a quien espera con amor, entenderás por qué el silencio también puede ser una respuesta. El viento soplaba con fuerza sobre una casa silenciosa. Dentro, un hombre de cuerpo débil, con la piel marcada por la enfermedad, yacía en su lecho. Su voz era apenas un susurro, pero su corazón seguía lleno de fe. Ese hombre era Ayub. Durante años,
Había sido bendecido con riquezas, familia, salud y respeto. Era conocido por su generosidad y su adoración sincera. Pero poco a poco, todo comenzó a desaparecer. Su cuerpo fue consumido por una enfermedad que lo dejó irreconocible. Sus bienes se esfumaron, sus hijos fallecieron y quienes lo rodeaban comenzaron a alejarse. Sin embargo, ni una sola palabra de queja salió de su boca. Su paciencia no era resignación, era amor. Y Alá, al mencionarlo en el Corán, dijo: en verdad, encontramos en él paciencia, qué excelente siervo, siempre volvía a nosotros. Surat Sad 38:44. Imagínalo, años de dolor, sin alivio, sin respuestas. Cada día igual al anterior, y aún así su lengua seguía recordando a Alá. Ayub no pedía que el dolor se acabara, pedía que su corazón no dejara de confiar. En un mundo que valora la inmediatez, su historia es una bofetada a nuestra impaciencia, porque esperar no es simplemente contar el tiempo, es permanecer en la fe cuando el alma quiere rendirse. ¿Cuántas veces tú también has esperado por algo? Una respuesta, una cura, una oportunidad, y sientes que Alá guarda silencio. Pasan los días, los meses, los años, y nada cambia. La súplica se convierte en rutina, las lágrimas ya no sorprenden y la esperanza se desgasta. Pero hay algo que Ayub comprendió: cuando Alá te hace esperar, no te está negando, te está purificando. La espera no es un castigo, es un proceso de refinamiento. El problema es que confundimos silencio con ausencia. Pensamos: si Alá me amara, ya habría respondido. Pero ¿y si justamente el retraso es la prueba más clara de su amor? Ayub no perdió a Alá en su dolor, perdió todo menos su fe, porque sabía que quien tiene a Alá, aunque pierda todo lo demás, nunca está vacío. La paciencia verdadera no es aguantar mientras el corazón se queja, es confiar mientras la razón no entiende. Es seguir amando a Alá incluso cuando tu súplica no es respondida. Ayub no decía: ¿por qué a mí? Decía: mi Señor sabe. Y en esa frase hay una rendición que pocos corazones conocen. ¿Será que tu impaciencia es señal de que no confías del todo en el plan? ¿Será que estás más apegado al resultado que al proceso? Porque cuando amas más el resultado que a Alá, cualquier demora se convierte en tortura. Pero cuando amas más a Alá que al resultado, cualquier espera se convierte en adoración. Mira lo profundo de la historia. Cuando finalmente Ayub pidió alivio, lo hizo con humildad, sin exigencia. Dijo: el mal me ha tocado y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Surat Al-Anbiya 21:83. No dijo: sáname, ni ya no puedo más. Solo recordó la misericordia de su Señor, y ese recuerdo bastó para que Alá respondiera: toca la tierra con tu pie. Surat Sad 38:42. De ese punto brotó agua pura, y con ella su cuerpo y su alma fueron restaurados. La respuesta llegó después de años, no porque Alá la retrasara, sino porque el corazón de Ayub estaba siendo preparado para recibirla. El milagro no fue el agua, fue su paciencia. Lo físico se curó, pero lo espiritual ya había sido sanado mucho antes. Escribe en los comentarios: seguiré esperando con fe, porque sé que Alá nunca llega tarde. Escríbelo como una declaración de confianza, como quien decide amar incluso sin entender. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta como un acto de paciencia y tawakkul, y comparte este mensaje para que otros recuerden que Alá nunca olvida a quien espera con amor. La impaciencia es una forma sutil de desesperanza. Es como decir: no creo que el bien venga, pero Alá promete en el Corán: en verdad, con la dificultad viene la facilidad, no después. Están entrelazadas. Mientras estás sufriendo, algo ya está brotando en lo invisible.
Puede que no lo veas, pero está creciendo. Ayub nos enseña que el tiempo de Allah no es el nuestro, que cuando algo tarda, no es porque Allah no te escuche, sino porque aún no es el momento exacto en que ese bien te acercará más a Él. Y créeme, Allah no te da algo solo por dártelo, te lo da cuando ese regalo no te alejará de Él. Y si lo que tanto pides aún no llegó, porque si llegara ahora, te distraería de tu propósito. Y si Allah está ajustando las piezas de tu vida para que cuando recibas lo que pides, tu corazón esté lo suficientemente maduro para sostenerlo sin perder la fe, el creyente no pregunta cuándo, pregunta ¿para qué? La impaciencia destruye más almas que el dolor mismo, porque el dolor te conecta con Allah, pero la impaciencia te separa, te hace mirar al reloj en vez de mirar al cielo. Te hace sentir que Allah se olvidó de ti, cuando en realidad Él está escribiendo algo mejor. Hay una belleza secreta en la espera. Es el espacio donde tu súplica se transforma en carácter, donde tu fe se afina, donde tu amor se vuelve puro. Porque esperar con paciencia es una forma de decir, ya no dependo del resultado, dependo de ti. Cierra los ojos por un momento y piensa, ¿cuántas veces Allah te hizo esperar y cuando finalmente llegó, entendiste que si hubiera sido antes, no habrías estado preparado? Él no se equivoca en el tiempo. La demora no es demora, es precisión divina. La paciencia no se trata de no sentir dolor, sino de no dejar que el dolor te aleje de Allah. Cuando tu súplica parezca tardar, no dejes de hablarle. Habla más, llora más, ruega más. Porque a veces Allah retrasa la respuesta solo para escuchar tu voz un poco más de tiempo. El Corán no dice que Allah ama a los impacientes, dice que ama a los pacientes, porque la paciencia es el lenguaje del alma madura, la que ha entendido que la vida no se trata de recibir, sino de confiar. ¿Y si el silencio que estás viviendo no fuera ausencia, sino amor? ¿Y si Allah estuviera usando ese silencio para protegerte de lo que pedías, o para darte algo aún mayor? Cuando entiendes eso, el corazón se aquieta, porque la espera deja de ser una tortura y se convierte en testimonio de fe. Recuerda siempre, Ayub no fue recompensado por soportar, fue recompensado por amar mientras soportaba. Esa es la diferencia entre quien sobrevive al dolor y quien crece con él. Y hay algo aún más profundo en su historia. El final de Ayub no fue solo sanación, fue restauración. Allah le devolvió más de lo que había perdido. Y lo hizo no porque se quejó, sino porque confió. Esa es la promesa de Allah. Quien espera con fe nunca pierde, solo se transforma. Pero existe un nivel aún más elevado de entrega. Uno que desafía la comprensión humana. Es cuando dejas de luchar contra el decreto y comienzas a amarlo. Cuando comprendes que cada dificultad es una forma de amor disfrazado, y lo que aprenderás a seguir es la esencia más pura de la fe, rendirse con serenidad. El amanecer apenas tocaba el horizonte cuando Ibrahim se levantó con el corazón pesado. Había tenido un sueño, uno que no se parecía a ningún otro. En él, Allah le ordenaba sacrificar a su hijo, Ismail, el mismo hijo por el que había orado durante años, el que había llegado cuando la esperanza humana ya se había extinguido. No era un sueño cualquiera, era una revelación. El corazón de Ibrahim se estremeció, pero su fe no titubeó. No había confusión, no había negociación. Sabía que cuando Allah ordena algo, incluso lo más doloroso, en ello hay una sabiduría oculta. Y así comenzó la caminata más larga de su vida, no en distancia, sino en entrega. Imagínalo por un instante, cada paso hacia el monte era un paso hacia la rendición total. El viento soplaba frío y el silencio entre padre e hijo era denso. Ismail aún joven pero sabio, lo notó. «Padre mío», dijo con serenidad, «he visto en un sueño que te sacrifico». Y el hijo respondió, «Padre, haz lo que se te ordena. Si Allah quiere, me encontrarás entre los pacientes». Surat
As-Safat 37, 102. En esas palabras no había miedo, solo fe. Dos corazones sincronizados en un mismo acto de sumisión. Ibrahim, A.S., no entendía el porqué, pero entendía a quién obedecía. Y eso bastaba. Cuando colocó a su hijo sobre la roca, su alma entera gritaba. No era la muerte de su hijo lo que enfrentaba, era la muerte de su apego. Porque la verdadera prueba no era el cuchillo, era el corazón. Alá no quería la sangre, quería la rendición. Y justo cuando la hoja estaba por descender, una voz celestial rompió el aire. «Oh Ibrahim, has cumplido la visión». Surat As-Safat 37, 104, 105. En ese instante, la fe fue validada y un cordero reemplazó al hijo. El sacrificio fue aceptado, pero nadie murió. Lo que murió fue la resistencia al decreto divino. Esa historia tan antigua y tan viva nos revela el corazón mismo de la fe, porque todos, en algún momento, somos llamados a nuestro propio monte de entrega. Tal vez no con un cuchillo en la mano, pero sí con algo que amamos profundamente. Una relación, un sueño, una persona, un plan. Y Alá dice, entrégalo, no para quitártelo, sino para liberarte de la ilusión de que lo necesitas más que a Él. ¿Cuántas veces luchas contra lo que Alá decretó porque tu corazón no quiere soltar? Crees que si cedes, pierdes, pero la realidad es la contraria. Cuando te resistes al decreto te desgastas, cuando te rindes te liberas. Porque rendirse no es debilidad, es sabiduría, es mirar al cielo y decir, ya no entiendo nada, pero confío. Y en ese momento el alma descansa. Ibrahim As nos enseña que la rendición no se trata de renunciar a lo que amas, sino de entregarlo de vuelta a su verdadero dueño. Porque nada te pertenece de verdad, ni tus logros, ni tus relaciones, ni siquiera tu aliento. Todo es préstamo, y cada prueba es una invitación para devolver el corazón a su centro, Alá. Hay un punto en la vida donde ya no queda más que aceptar, no porque te resignes, sino porque finalmente entiendes que no hay error en el decreto, que todo lo que perdiste, todo lo que cambió, todo lo que duele, estaba cuidadosamente escrito para moldearte, no para destruirte. El caos que te derrumba es el mismo que Alá usa para reconstruir tu alma. Rendirse es difícil porque el ego quiere control. Quiere entender el por qué, quiere tener certeza antes de confiar, pero la verdadera fe se mueve en lo invisible. Ibrahim, A.S., no esperó que el ángel apareciera para creer, creyó, y entonces el ángel apareció. Primero vino la entrega, luego la misericordia. Ese es el orden divino. ¿Cuántas veces Alá te pide algo que no entiendes? Aléjate de esa persona, cambia de camino. Suelta lo que te ata, y tú luchas, lloras, te resistes, pero con el tiempo descubres que lo que parecía una pérdida era, en realidad, una protección. La rendición duele al principio, pero sana al final, porque cada cosa que Alá te quita, la reemplaza con algo mejor, aunque a veces ese mejor no se vea en esta vida. Escribe en los comentarios, confío en el decreto de Alá, incluso cuando no lo entiendo. Escríbelo como un acto de entrega, una proclamación de que eliges la fe sobre el miedo, el tawakkul sobre el control. La rendición no significa dejar de actuar, significa dejar de resistir, significa hacer lo que está en tus manos y dejar el resto en las de Alá. Cuando aceptas que no puedes controlarlo todo, descubres la paz. Porque lo que controla tu mente deja de controlar tu alma. Mira cómo el Corán nos muestra que la entrega no trae pérdida, sino multiplicación. Ibrahim, A.S., estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, y Alá lo recompensó haciéndolo padre de una nación. Cada vez que entregas algo por Alá, Él te devuelve mucho más. Pero primero te pide el acto más difícil, confiar sin ver. Esa es la fe que mueve montañas, que abre mares, que transforma corazones. La fe que no exige entender, solo obedecer. Y cuando alcanzas ese nivel, el caos deja de tener poder sobre ti,
porque entiendes que nada está fuera del plan, que incluso el dolor, el silencio y la espera son partes exactas de una sinfonía divina que solo Alá conoce completa. Rendirse al decreto no es un punto final, es el comienzo de una nueva comprensión. Es cuando dejas de preguntar ¿por qué? Y comienzas a decir Alhamdulillah. Cuando dejas de pedir que las cosas cambien y comienzas a pedir que tu corazón se alinee con la voluntad de Alá. Y cuando eso sucede, nada externo puede quebrarte. Respira profundamente y siente lo que Ibrahim sintió. Miedo, sí, pero también una calma indescriptible, porque cuando el corazón se entrega de verdad, la mente deja de pelear. La fe madura no necesita entender, solo necesita recordar. Alá sabe y yo no. ¿Y si te dijera que el mayor alivio llega justo después de la rendición? Que cuando finalmente sueltas el control, Alá te muestra que nunca lo perdiste, porque nunca fue tuyo. Que cuando confías plenamente, la ansiedad se desvanece, porque el alma que confía en Alá no teme el futuro ni se culpa por el pasado. Vive en paz, aquí y ahora. El Corán no te promete una vida sin pruebas. Te promete que, si confías, cada prueba se convertirá en un camino hacia Alá. La rendición no elimina el caos, pero te enseña a caminar dentro de él sin perder la calma. Y eso, en sí mismo, es un milagro. Así que suelta. Lo que Alá te pide, entrégalo. Lo que Él te quitó, agradécelo. Lo que Él no explicó, confía. Porque la verdadera libertad no está en controlar lo que sucede, sino en aceptar que todo lo que sucede ya fue decretado con sabiduría y misericordia. Y recuerda, Ibrahim, a.s., no se convirtió en el amigo de Alá por entender todos los decretos, sino por confiar en todos ellos. La fe madura no busca respuestas, busca proximidad. Cuando todo se derrumba, el corazón rendido no cae, se inclina, y en esa inclinación encuentra su paz. Cierra los ojos un instante, respira. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque Alá quiso hablarte directamente al corazón. Todo lo que escuchaste, cada historia de dolor, cada palabra de consuelo, cada recordatorio del Corán, fue una respuesta a esa súplica silenciosa que hiciste cuando pensaste que nadie te escuchaba. A lo largo de este viaje, aprendiste que cuando todo se derrumba, en realidad, algo más fuerte está naciendo dentro de ti. Aprendiste que la fe no es ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en medio del caos, que la paciencia no es pasividad, sino una forma de amor hacia Alá, y que la rendición no es derrota, sino el punto exacto donde comienza la verdadera libertad. Cada historia del Corán te mostró un reflejo de ti mismo. Musa frente al mar, Mariam sola bajo la palmera, Yusuf traicionado y olvidado, Ayub esperando en silencio, Ibrahim entregando lo que más amaba. En todos ellos hubo un punto de quiebre, un momento en que la lógica humana no bastaba y solo quedaba una opción: confiar. Esa misma opción está delante de ti ahora. Tal vez la vida te haya hecho dudar, tal vez las pérdidas, la culpa o la espera te hayan desgastado, pero Alá nunca se ha ido. Él sigue ahí, más cerca de ti que tu propia vena yugular. Este es el momento de soltar lo que pesa y hablar con Él. No como quien recita, sino como quien confía. Eleva tus manos, deja que tu corazón se ablande y siente que estás siendo visto, completamente visto, por aquel que nunca olvida a quien lo recuerda. Vamos a hacer esta dúa juntos. Oh Alá, el más misericordioso, el más cercano, te pedimos desde el fondo de nuestros corazones, alivia las cargas de quienes escuchan estas palabras. Quita la ansiedad que oprime el pecho, disuelve el miedo que paraliza el alma y cambia el dolor por serenidad. Oh Alá, fortalece nuestro sabr, enséñanos a esperar con amor, no con desesperación. Danos ojos que vean tu sabiduría en medio del caos y un corazón que no se rompa cuando los planes cambien. Si nuestra fe se ha debilitado,
restáurala. Si nos hemos alejado, tráenos de vuelta a ti. Llena nuestros días de luz, nuestras noches de paz y nuestras decisiones de guía. No nos dejes solos ni por un instante, porque sin ti estamos perdidos. Oh Allah, convierte nuestras lágrimas en súplicas, nuestros errores en lecciones y nuestros silencios en momentos de cercanía contigo. Danos la fuerza para aceptar lo que no podemos cambiar y la humildad para agradecer incluso cuando no entendemos. Haz que cada dificultad sea una escalera hacia ti y que nunca olvidemos que después de cada prueba viene la facilidad. Si tú que estás escuchando esto sientes que tu corazón se está abriendo, es porque Allah está trabajando en ti. Si llegaste hasta aquí, es porque Él ya comenzó a responder tus súplicas. Y antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo que puede cambiar no solo tu día, sino también el de alguien más. Escribe en los comentarios, confío en Allah. Escríbelo como una promesa pública de fe, como quien dice, no importa lo que venga, no soltaré su mano. Esa frase puede ser la semilla de tu renacimiento espiritual. Comparte este video con alguien que esté sufriendo. Tal vez sea la respuesta que esa persona ha estado pidiendo en secreto. Compartir una palabra del Corán puede ser tu Sadaqa Sharia, una caridad continua que te seguirá beneficiando incluso después de esta vida. Y si este mensaje tocó tu alma, suscríbete. Este canal es más que un lugar de palabras. Es un refugio para corazones cansados, un espacio donde la fe se fortalece y el alma recuerda que Allah nunca abandona a quien confía en Él. Aquí siempre encontrarás guía, consuelo y propósito. Tu apoyo permite que este mensaje llegue a más personas, que más corazones vuelvan a sentir esperanza. Lo que viene a continuación en la pantalla no es solo otro video, es el siguiente paso en tu camino espiritual. Si esta reflexión te habló, lo que vas a descubrir en el siguiente video puede cambiar tu vida aún más. No te vayas, porque quizás eso que verás enseguida es exactamente lo que pediste en tus oraciones. Recuerda siempre, el Corán no es un libro de historias antiguas, es una carta viva de Allah para ti, aquí y ahora. Y cada vez que sientas que el mundo se desmorona, vuelve a sus palabras, porque ahí encontrarás refugio, sentido y calma. En verdad, con la dificultad viene la facilidad. Surat Ash-Shar 94:6. No estás solo, nunca lo estuviste.